esta conferencia se hace para presentar, para hacer el lanzamiento de uno de los libros que es primera vez que se traduce al español, que es La historia de Mary Prince, una esclava de las Indias Occidentales contada por ella misma, con una traducción del inglés al español de Ana Elena de Arazosa Rodríguez, quien nos acompaña. Bueno, ese es el tema que nos ocupa esta invitación. Este libro nace con un esfuerzo coordinado con el Instituto de Historia de La Habana, con ustedes aquí presentes. Y bueno, es así que queremos hoy formalizar el lanzamiento de este libro y que, bueno, ustedes nos vayan contando cómo fue todo este proceso para que diera a la luz esta publicación. Voy a dar una semblanza de quienes nos acompañan para hablar del tema, para que... te voy a dejar la rueda. ¿Qué quieres? Nomás déjala así conectada hasta que se acabe. Para que nuestros amigos periodistas los conozcan, sepan que además ustedes que están en La Habana, sepan que, bueno, este es un esfuerzo de esta publicación, como les decía, hecha en Ediciones del Lirio, en coedición con el Instituto de Historia de La Habana. Voy a comenzar por presentar a Ana Elena de Arazosa Rodríguez, que aquí nos acompaña. Ella es la traductora del inglés al español del libro La historia de Mary Prince, una esclava de las Indias Occidentales, contada por ella misma. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Inglesa por la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de La Habana, vicepresidenta de la sección de traducción literaria de la Asociación de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, y miembro de la Asociación Cubana y Traductores e Intérpretes. Bienvenida, Ana Elena. Y continúo con, aunque no está presente, ella tenía que... está considerada, pero no pudo estar, quien hizo el prólogo a este libro, que es María del Carmen Barcia Sequeira, pero quiero nombrarla porque su aportación es muy importante en esta edición, aunque no nos acompañe de forma en este momento. Ella es doctora en Filosofía y Letras, doctora en Ciencias Históricas, profesora titular, investigadora titular, miembro asesor de la Casa de África, miembro del Consejo Científico de la Fundación Fernando Ortiz, vicepresidenta del Tribunal Nacional para el Otorgamiento de Grados Científicos del Ministerio de Educación Superior, miembro de la ADILAC, Asociación de Historia de América Latina y el Caribe, y miembro de la UNEAC, miembro del Consejo Editorial de la revista Universidad de La Habana, miembro del Consejo de Redacción del Boletín de Archivo Nacional, miembro del Consejo Asesor de la Editorial de Ciencias Sociales, miembro del Consejo Asesor de la revista Debates Americanos y miembro de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Bueno, además, nos acompaña Alberto Granado Duque. Él es director Museo Casa de África, Centro Histórico, La Habana, Cuba, profesor del Colegio San Jerónimo de La Habana, Universidad de La Habana, coordinador nacional de proyecto Ruta del Esclavo, UNESCO, Cuba. Bienvenido, Alberto, también. Y nos acompaña Joel. Joel es presidente del Instituto de Historia de Cuba. Es licenciado en Historia, máster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba. Es investigador auxiliar, profesor asistente adjunto, miembro de la Unión Nacional de Investigadores de Cuba, miembro de la Asociación de Historiadores de América Latina y el Caribe, miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, miembro de la Asociación Cultural José Martí. También bienvenido, Joel. Y tenemos también a Miguel Ángel Flores. Miguel Ángel es periodista, es investigador colombiano, residente en México, ha sido colaborador de los periódicos El Espectador de Colombia, El Nacional de Venezuela y la Revista Lateral de Barcelona, España y Semana Bogotá, Colombia.
Algunas de sus publicaciones son Nadie se salva solo, ediciones Paidós, varios autores, editores Alfonso Carvajal, Bogotá, Colombia, 2020. Leo Matis, El reportazgo en la postrevolución, un viaje de la caricatura a la fotografía, de varios autores, y que publicó ediciones de Lirio en coedición con LM Difusión Artística de México. Pero además Miguel Ángel es encargado en ediciones del Lirio, está como agente internacional y es el que provoca de alguna manera que esta edición pueda ver la luz, gracias a Miguel Ángel y gracias al enlace con el Instituto de Cuba, de Historia de la Habana, es que tenemos esta publicación hoy en México y que pronto esperemos que recorra gran parte de Iberoamérica. Entonces, ellos son los que nos acompañan. Bienvenidos todos. Y bueno, voy a cederle la palabra a Miguel Ángel para que vaya contextualizando y vaya coordinando una conversación con nuestros amigos en La Habana, con la traductora, y de esta manera dar cuenta de esta publicación y de su presentación presencial próximamente. Ya nos contará Miguel Ángel y los amigos que están en Cuba. Bienvenidos todos y adelante, Miguel Ángel, te cedo el micrófono. Tienes apagado tu micrófono. Ok, gracias Rubén. Bienvenidos a todos los amigos periodistas presentes en esta rueda de prensa, igualmente a nuestros compañeros en este esfuerzo institucional en La Habana, Joel Cordoví, Ana Elena de Arazosa Rodríguez y Alberto Granado, director de la Casa de África en La Habana. Igualmente, saludos especiales a Mireya y a Marcos, quienes han hecho el esfuerzo de coordinar esta rueda de prensa. Bien, Rubén, yo creo que vale la pena destacar que esta publicación, la historia de Mary Prince, una esclava de las Indias Occidentales, contada por ella misma, es el resultado de un esfuerzo institucional entre el Instituto de Historia de Cuba, Centaure Press, Ediciones del Lirio, para, dentro del marco de su colección Justicia Racial, que está orientada a recuperar, digamos que esos son los objetivos de la colección, recuperar lo que ha sido la memoria de la diáspora africana en América. ¿Sí? Esa es como la apuesta en haber recuperado este libro que después de 191 años, por primera vez, sale a la luz en lengua española. ¿Sí? Este libro del siglo XIX que cuenta la historia de Mary Prince, una esclava de Bermuda que viaja a Londres, en la que le resulta posible contar en primera persona y con el apoyo de un extraordinario editor para ese momento, Pringle, ¿sí? Y a partir de ese texto, que es el germen, digamos que así ha sido ya considerado históricamente, el germen, el origen de lo que fue la gestación de los movimientos abolicionistas en Inglaterra para mediados del siglo XIX, ¿no? Sí, luego todos esos movimientos abolicionistas que tienen su expansión en las Américas y que luego sobre ese tema vamos a precisarlo con mayor rigor histórico con los aportes de Alberto y de Joel. Bien, en ese contexto, yo quiero darle la bienvenida a Ana Elena, quien ha sido la persona, la traductora de hacer esta apuesta de llevar al inglés del siglo XIX al español contemporáneo el testimonio en primera persona de Mary Prince, el drama de esta mujer esclava que obtiene en Londres la posibilidad de visibilizar su condición y de la de su comunidad. Ana Elena, bienvenida. Y la primera pregunta que quisiera formularte es, ¿cuáles fueron los desafíos creativos para ti de llevar, de trasladar de ese inglés del siglo XIX y en particular del inglés de una esclava que no tenía acceso a la educación
para esta traducción al español por primera vez en la literatura afroamericana en el continente. Tienes la palabra. Bueno, mira, en realidad el libro, o sea, el lenguaje que utiliza Mary Prince, como ella realmente ella no tenía educación. La persona que hizo la transcripción de su relato mantuvo esa simplicidad del idioma para que se comprendiera en aquella época. Sí, no tiene, es decir, no tiene el lenguaje, como nosotros llamamos aquí, lenguaje vocal, salvo algunas líneas muy breves, pero sí fue un desafío grande tratar de actualizar, o sea, llevar ese lenguaje de principios del siglo XIX, de una mujer sin educación, sin saber ella realmente la importancia de lo que ella estaba contando, tratar de actualizarlo y a la vez mantener ese sabor de principios del siglo XIX y tratar de comunicarle al lector cuál era la situación que había en el Caribe, en lo que llamaban en ese momento, por eso una de las decisiones fue mantener Indias occidentales, puesto que el término Caribe o Antillas se comenzó a usar mucho y los ingleses siempre mantuvieron, actualmente todavía mantienen el término Indias occidentales. Para ellos ese es el patio trasero de su casa. Muchas cosas que tuve que investigar en sentido de cómo se trabajaba, cuestiones específicas que, bueno, yo no sabía, locaciones geográficas, ese viaje que ella hace por distintas islas del Caribe hasta llegar a Inglaterra, como cuando ella llega a Inglaterra se percata de que hay un mundo diferente al que ella conoce, al que a ella un mundo que a ella le han ocultado, que no le han permitido conocer, y cómo ella lucha, es realmente un símbolo de esa lucha por hacer valer sus derechos, de que bueno, si yo soy libre aquí, ¿por qué no puedo regresar a mi tierra, donde yo quiero regresar, donde tengo mis amistades, donde tengo una familia? ¿Por qué no puedo ser libre allá? Eso fue para mí muy interesante, porque yo realmente no conocía el mundo de los esclavos en la colonia inglesa. Yo pensaba que yo sabía, pero yo conozco el maltrato, cómo era la vida de los esclavos en Cuba, superficialmente, vamos a decir, pero nunca pensé que fuera, nunca. Es decir, eso, los ingleses se han ocupado de ocultarle al mundo cómo era la vida de los esclavos en su colonia, salvo en Estados Unidos, que sí se ha conocido un poco más. Pero para mí no solo fue un desafío, fue una satisfacción grande. Poder aprender, poder hacer esta traducción, porque para mí, cuando yo hice la primera lectura, para mí era una joya. Y entonces, bueno, involucrar a mi querido Joel del instituto, poder presentar el libro en la Casa de África, que se lo dejo a Alberto. Pienso que entre Joel y Alberto tomaron la decisión correcta de vincular un libro que, aunque no es de una esclava africana, porque ella nació en Bermudas, sí es el símbolo de esa lucha de una mujer. Es lo primero que se conoce de una mujer en esa lucha por sus derechos, porque se conozca cómo ha sido su vida, porque se conozca la vida de los esclavos, porque se reconozca que son personas que tienen derechos y su derecho a ser libre,
a que se les reconozca eso. Ana Elena, en ese contexto de lo que mencionas, y en esta decisión de Mary Prince de contar lo que ha sido su vida en Bermuda, hay una inquietud, y es que ella le está contando su historia a personas que no son, que tienen otra condición social, ¿sí? Que son libres, que son ciudadanos británicos, que son ciudadanos reconocidos frente a la corona imperial. ¿Piensas que en esa medida traducir en esencia, a pesar de que ella está mediada por otras voces, que son las voces de Pringle, en este caso el editor británico, piensas que esa transición pierde la esencia de lo que ella quiere contar o se mantiene? No, se mantiene la esencia de lo que ella quiere contar. Pienso que ellos fueron muy respetuosos de mantener este lenguaje, esta vivencia, estas experiencias que ella había tenido. Ellos fueron muy respetuosos de mantenerlo, de que llegara en su lenguaje, en su modo de ver, en su simple lenguaje, pero muy dramático, muy dramático lo que ella cuenta. Y pienso que ellos fueron muy respetuosos y mantuvieron esa esencia del relato que ella, además pienso que además hicieron muy bien, porque ella no tenía manera de escribirlo, su educación era muy elemental. Y ella, a pesar de que ella sabía algunas palabras, podía decir algunas cosas, podía escribir algo, ella no hubiera sido capaz de escribir un relato tan dramático y tan conmovedor como el que ellos contribuyeron a que llegara al resto de las personas. Y pienso que además hicieron trabajo muy consciente de hacerle llegar esto que Mary Prince contó, a hacer que la sociedad británica comprendiera. Lamentablemente, Mary no pudo regresar a Antigua, que era donde ella quería regresar, libre. Ella murió antes de poder regresar. Pero contribuyó este relato de manera decisiva, contribuyó a que se aboliera la esclavitud en las colonias británicas en América. Gracias, Ana. Yo quisiera aportar un breve contexto para darle continuidad a esta charla de cómo conseguimos nosotros, la Ediciones de Lirio y el Instituto de Historia de Cuba, cómo conseguimos los documentos originales con los cuales se pudo trabajar la traducción al español de Mary Prince. Esto fue un documento original que conseguimos con la British Library en Londres. Ellos pusieron a consideración tanto de Ediciones de Lirio como del Instituto de Historia de Cuba los documentos originales, el documento original en un documento PDF al que fue necesario hacer una revisión previa del contexto lingüístico de ese documento, ¿sí? Del contexto cultural, porque representaba realmente un desafío por la serie de referencias culturales e históricas de ese momento y muchas cosas de las cuales o no tenemos referencias o ya no existían, ¿no? Y que era necesario precisar a través del trabajo de traducción. Entonces, a partir de la entrega que hizo la Biblioteca Nacional Británica, que es una de las grandes instituciones culturales sostenido por el Reino Unido, ¿sí? A partir de la entrega de ese documento, que fue entregado a Ana Elena, que fue entregado a Joel, ¿sí? y revisado por Ediciones de Lirio, empezamos a cometer ya los pasos de traducir al español este relato en primera persona, este relato, como lo ha señalado Ana Elena, conmovedor, de la primera mujer esclava que se atreve a contar su historia, ¿no? Joel, en ese sentido, y para lo que señalaba Ana Elena, ¿crees, y esto te lo pregunto como historiador y como presidente del Instituto de Historia de Cuba,
que una institución que también ha estado conectada al estudio de los estudios históricos sobre la esclavitud a partir del siglo XVII en América, ¿sí? ¿Crees que hay una historia de ocultamiento por parte de los imperios esclavistas, por parte de los imperios colonialistas del siglo XVII al siglo XIX? Hay una historia de ocultamiento de lo que pasó, y este libro de Mary Prince es una revelación. Sí, bueno, ante todo, gracias Miguel, Rubén, por esta posibilidad de contar con un libro necesario, además de bello, un libro necesario para los historiadores, para los cientistas sociales y para las sociedades nuestras. Desde luego que sí, y es un ocultamiento porque la historia que está asociada a la emergencia de los estados nacionales en Europa, en América como continente, es una historia donde prevalece es la concepción positivista. Lo más importante para este tipo de historiadores intelectuales, campo intelectual, que se acerca a la reconstrucción de una metanarrativa de los estados, es aquellos grandes hechos y aquellas grandes personalidades que le dieron forma al Estado Nacional. Por lo tanto, no solamente los esclavos, que son aquel sector más sufrido y más explotado de la sociedad, sino todos aquellos grupos, capas, sectores de la sociedad que no estuvieran comprendidos dentro de la élite, dentro de las grandes personalidades de la historia, eran desplazados, eran silenciados dentro de esos grandes relatos. Y eso pasó también en Cuba. O sea, se construye un estado nacional a partir de grandes hombres que batallan, que libran combates o que se destacan en el campo de la cultura, de la intelectualidad, y eso es lo más importante dentro de una perspectiva positivista. Desde luego, muchas de esas riquezas, mucha de esa cultura que efectivamente existió, se levantó sobre la base del sudor y de la sangre de otros sectores y campos. Sobre todo en el caso de las sociedades plantacionistas, como la cubana, donde fue una plantación esclavista en el siglo XIX muy intensa, muy fuerte, donde generó riquezas. Aquí están todavía los palacios. De hecho, el Instituto de Historia de Cuba radica en el Palacio Aldama, uno de los grandes esclavistas, dueño de riqueza, dedicado a la trata esclavista. Sin embargo, toda esa riqueza, mucha de esa riqueza estuvo generada sobre la base del negro esclavo. Y así pasó en las colonias inglesas. Solo que en el momento en el que publican los testimonios de Mary Prince, ya el capitalismo en Inglaterra había pasado esa fase mercantil, donde el comercio de los productos tropicales eran tan importantes, y ese comercio y esa producción estaba basada en la mano de obra esclava. Y ahora estamos entrando en un capitalismo inglés donde el desarrollo industrial es tan grande que ya el esclavo, lejos de ser un elemento de eficiencia, empieza a coartar y a optar el avance del capitalismo, porque hacía falta obreros asalariados, porque hacía falta alguien que tuviera dinero para acceder al mercado y comprar la mercancía. Por lo tanto, Inglaterra, que hasta el siglo XVIII estaba la gran Albión de Europa, estaba convertida, era exponente esencial de la esclavitud dentro de todo el marco antillano, ahora se va a convertir en una banderada de la abolición de la esclavitud. En Cuba, de hecho, los cónsules ingleses, Turnbull, por ejemplo, van a tener un impacto importante en los movimientos abolicionistas de la época. Claro, eso es a nivel de política, pero a nivel de construcción de relato, desde el punto de vista de la emergencia de un Estado, el tema de la esclavitud apenas se conocía como sistema esclavista, como plantación esclavista, pero la importancia de este tipo de libros es que nos desciende la mirada a una dimensión etnológica de la esclavitud. Ya no es la esclavitud como categoría estructural, sino experiencial. Es la experiencia ya no ni siquiera de un negro esclavo, sino de una negra esclavizada, y que por lo tanto para los historiadores el nivel de experiencia, cómo sentía, qué le motivaba, cuáles eran los problemas, más allá, como dice Ana, y como bien tú dices, que estuviera mediada este testimonio por una visión de una persona que está escribiendo,
No obstante, no pierde en lo absoluto el valor del sentido que transmite esta mujer a el escribano al que está escribiendo. En Cuba contamos con una historiografía ahora con mucha experiencia desde los años 90. Destacamos, por ejemplo, el caso de la doctora Carmen Barcia, pero también está la doctora Gloria García, que publicó los ya fallecida, que publicó un libro muy interesante en los años 90 que se llama La esclavitud desde la esclavitud, las voces de los siervos, que es justamente rescatar desde los archivos, a partir de nuevas preguntas, estas interioridades, este sentir y este pensar de los negros esclavos. Por lo tanto, Mary Prince, esta obra que sale hoy y que vamos a tener todos la suerte de contar con ella, historiadores, sociólogos, antropólogos, pues es una suerte. Es realmente, y como bien decías, no es un punto de partida, o mejor dicho, no es un punto de llegada, es un punto de partida, tratándose de una colección que va al rescate de esa memoria tan importante para nuestra sociedad. Gracias, Joel. Gracias por tu contexto, gracias por este aporte. En ese sentido, Alberto, tú que como director de la Casa de África y que has estado comprometido en todo este esfuerzo que también has realizado junto con la UNESCO de la ruta del esclavo, te quería preguntar, ¿ante qué espejo nos coloca la historia de Mary Prince en su condición humana? Es decir, ¿qué revela este relato? ¿Cuáles son las claves a partir de esta publicación a las que debemos esclarecer? ¿Qué nos revela Mary Prince que no conocíamos de la esclavitud de la diáspora africana en América? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Sumándome a todos los criterios, tanto de Ana Elena como de Cordoví, creo que vamos a contar con una joya literaria, con un libro de un alto valor desde el punto de vista de la historia, de la etnología, de la antropología, y quizás ustedes cuando hagamos la presentación de forma presencial, quizás se asombren de la diversidad del público que va a querer adquirir este libro. Creo que el libro lleva un tema muy importante porque es la historia contada, como se ha repetido, de una mujer que sufrió todo este proceso de la esclavitud y que a través de su lenguaje fue capaz de cautivar a quien lo escribía y que se pudiese traer hasta el día de hoy. Elementos que todavía sobreviven en las Antillas, que todavía hay elementos de esa discriminación, de esa forma, de esa invisibilización a veces de los factores, cuando había hacía referencia de estos grandes palacios, y generalmente en las grandes visitas no hablamos que estos grandes palacios aún se oyen los gemidos y sufre y la sangre de los hombres y mujeres esclavizados. Y que hay que tener en cuenta que la esclavitud y la esclavitud inglesa, la esclavitud española, todas estas grandes potencias trataban no solamente de silenciar esas grandes culturas que fueron arrancadas brutalmente de África, sino que también de alguna manera acababan con la identidad hasta de género, porque eran esclavos, se convertían prácticamente en instrumentos de trabajo. No había, el sexo no jugaba un factor importante, y eso se ve en los propios relatos, que también en las propias plantaciones. Y esto creo que es el valor que le está dando este libro, y que se traiga al siglo XXI, yo creo que es muy importante para los historiadores de hoy, para los investigadores, para los sociólogos, para los antropólogos, pero para el pueblo, por lo menos de Cuba, que tiene y que ha aprendido a leer y que ha aprendido a estudiar, y que estos temas lo llevan con una gran vocación a través de la lectura, el tener de conocer estos temas. Por eso agradezco al Instituto del Libro, les agradezco a ustedes que se haya escogido la Casa de África para la presentación de este libro. Podía haberse escogido otra institución del Centro Histórico, porque el Centro Histórico está vinculado en este momento a la Feria del Libro. Y bueno, vamos a estar muy cerca de la Casa del Benemérito Benito Juárez. Pero creo que es la institución, porque la Casa de África no surge como un lugar, un museo que expone objetos africanos. No,
La Casa de África surge con la necesidad histórica en la década de los 80 de crear un centro donde el pueblo de Cuba conociera más sobre la historia, la cultura y el arte africano, y cómo eso influyó en la conformación de nuestra identidad. Y nos va a servir a nosotros también para seguir investigando y buscando. Quizás la historia de Carlota puede ser también la historia de un momento que contada, esa negra africana en Matanzas, que de alguna manera también alzó su voz por la independencia de todos los cubanos. Así que nada, me parece que estamos bien encaminados en este trabajo. Estamos ansiosos de poder presentar el libro y estar todos juntos aquí y nada, continuar trabajando, investigando sobre estos temas, Casa de África, Instituto de Historia y otras instituciones de Cuba, que yo creo que el propio proyecto Ruta del Esclavo, que ahora por suerte ya se salió una resolución de un poco transformar el nombre, sobre todo en español, que no sea Ruta del Esclavo, sino o de los esclavizados o Ruta de la Esclavitud, para no convertir al hombre en esa mercancía. Y nada, estamos esperando para la presentación y estoy seguro que va a ser todo un éxito. Así que muchísimas gracias. Gracias, Alberto. A la presentación que se refiere Alberto es a la presentación, el lanzamiento de Mary Prince, que realizaremos, que realizará Ediciones del Lirio, el Instituto de Historia de Cuba, el 22 de abril, en el marco, en la Casa de África, en la sede de la Casa de África, en pleno centro histórico de La Habana Vieja, ¿sí? En el marco de la 30 Feria Internacional del Libro de La Habana. Rubén, te doy la palabra para abrir la rueda de prensa con los amigos periodistas y también a Mireya. Sí, gracias a todos, a Joel, a Ana Elena, y por supuesto muy agradecidos pues con esta exposición de lo que es esta edición. Pues nada más agregar que, bueno, si alguno de los amigos periodistas tienen algo que preguntar, alguna inquietud acerca de esta edición, bueno, a partir ya de este momento estará circulando en las principales librerías acá en la Ciudad de México, tanto en el Fondo de Cultura, Sótano, Péndulo, las librerías más convencionales, y estaremos ya ahorita haciendo toda la logística para que se pueda llevar los libros a La Habana para la presentación del día 22 y la presentación del día 26, que también hay, continúa esta presentación de Mary Prince. Entonces, si algún compañero periodista quisiera preguntar algo, pues le damos el micrófono. Sí, yo por favor, Virginia Bautista de Excelsior. Adelante, Virginia. Un poco lo que planteaba Miguel Ángel, esto de qué nos revela esta historia de Mary que no conozcamos, es decir, cuáles son algunas de las vivencias más impactantes, ¿no?, que nos narra ella, y cómo era físicamente, también un poco de entrar más en detalle, ¿no?, para hacer más, pues más cálida, no más humana la nota. Por favor. Ana Elena, te dejo la palabra. Bueno, en primer lugar, pienso que el hecho de que haya sido una mujer que por circunstancias en ese momento estaba viviendo en casa de Thomas Pringle, el editor que editó en el siglo XIX el relato, pienso que influye, porque yo siempre he estado pensando, ¿no?, encima de todo lo que los esclavizados, como bien dijo Alberto, ellos no eran esclavos, a ellos los esclavizaron, ellos no fueron esclavos por voluntad. Encima de todo, la mujer además sufría más, porque no solo sufría el abuso físico, el maltrato, sino también estaba expuesta a los abusos sexuales por parte de los hombres,
ya fueran los amos, los capataces, lo que fueran. Sí cuenta algunas cosas que en su condición de mujer le ocurrieron, como ella no entendía desde niña. Ella en donde vivía tenía una vida aparentemente feliz, o que ella consideraba hasta ese momento feliz, pues no calculaba que su condición de esclava la pudiera exponer a determinadas situaciones en el futuro. Ella era muy niña y por supuesto no podía calcular. Todo eso nos revela una vez más, aunque lo conociéramos. Quizás uno ha escuchado, tiene noticias, piensa que sabe, pero leerlo directamente, tenerlo de primera mano casi, de la persona que sufre, ha sido para mí muy importante como mujer, porque es que yo no tengo nada más que decirle que hace falta leer el libro, realmente. Realmente hay que leer el libro para ver las cosas que pasaban, y las mujeres más. La separación de la familia, el no saber de su familia, no saber de su madre, no saber de sus hermanas, de sus hermanos, qué fue de ellos, porque las familias se separaban, se desmembraban, desde los que trajeron de África hasta los que ya nacieron en América o en otras colonias. Son muchas cosas que a veces uno piensa o se imagina que las conoce, pero cuando yo la fui leyendo, para mí fue duro. Para mí fue duro. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Pues si alguien más, algún otro compañero periodista quiere. Gracias, sí está ahí con la mano levantada, Yair Ábalos, por favor. Muchas gracias, adelante. Hola, buenos días para todos. Yair Ábalos del diario Por Esto de Yucatán. Mi pregunta, bueno, son dos preguntas. La primera, para poner un poco en contexto, José Emilio Pacheco, poeta, escritor y traductor, decía que traducir es escribir y reescribir. Para la traductora, ¿hubo algún término, alguna palabrita, alguna expresión que usted haya dicho, híjole, chin, esto no, es muy difícil de traducir o es muy difícil de adaptar, y que haya demorado días para poderlo traducir al español actual? Y la segunda es para los tres amigos que nos acompañan desde La Habana. Para ustedes, ¿cuál es la huella más dolorosa de la esclavitud en las Antillas y en América Latina? Y si de cierta manera este libro nos da un poco más de escenarios como para poder digerir esta actividad que se hacía hace tantos años. Bueno, voy a empezar para que los historiadores se ocupen de después. No palabras aisladas, pero sí cosas que de pronto se decía el libro o se decía que yo no sabía. Es decir, hay un momento en que habla que los enviaban a cortar mango y que quemaban mango para hacer cal. Yo nunca he visto eso. Tuve que investigar mucho. Y finalmente, después de mucho trabajo, logré entender que era que quemaban las cáscaras de mango y las semillas del mango con la piedra caliza para hacer un mortero, en una especie de, no es cemento exactamente, pero una especie de mortero o cal viva, que lo utilizaban para construir, por supuesto.
En la parte que ella explica el trabajo en la salina, también es muy difícil. Yo no entendía estar metidos en esa agua salada, llenos de llagas, de ampollas, que además eso los lastimaba mucho más. El trabajo que pasaban, si no fueron palabras específicas, sino más bien situaciones que para mí al menos, y para muchas personas del Caribe, en estos momentos son totalmente desconocidas. Bueno, para mí lo más difícil y quizá lo más traumático de la esclavitud fue la esclavitud. Sí. O sea, no hay otra, es la propia esclavitud como esencia, como fenómeno, porque estamos hablando de individuos que dejaban de ser personas jurídicas, reconocidas, para devenir propiedad, o sea, convertirse en una propiedad de un dueño, de una dueña, y al convertirse en propiedad no solamente deja de ser persona, sino que su universo cultural también se desdibuja, en el sentido de que no son personas, son herramientas, son propiedad en función de trabajar y producir bienes que por supuesto ellos no van a disfrutar, no son asalariados, son esclavos, y que por lo tanto van a engrosar las arcas de nobles. Ahí están los títulos nobiliarios, que aquí en Cuba eran muy frecuentes: duques, marqueses, condes, y bueno, como compartíamos con Alberto, esos grandes palacios del conde de Villanueva, conde de aquí, duque de acá, sí, muy bonito, muy vistoso. Cuba se convirtió en un emporio comercial después de la Revolución Haitiana, desplazó a Saint-Domingue de esa riqueza, pero ¿a costa de qué? Totalmente a costa de individuos que eran desnaturalizados y sus culturas eran obviadas, eran minimizadas, eran silenciadas. Desde luego, tenemos a veces la visión de que el esclavo fue un ser pasivo que se limitó, bueno, solamente no podía hacer otra cosa que recibir los latigazos. Eso es otra cosa, los castigos físicos corporales, no vamos a hablar de eso. En Cuba está la conspiración de la escalera, 1844, que se llama la escalera porque era uno de los procedimientos de las tipologías de castigos físicos que habían: amarrarlo a una escalera, un mayoral, darle azote, darle golpes, muchos morían. O sea, el régimen de vida era un régimen de vida y de trabajo. En los barracones eran realmente difíciles, pero no fueron ser pasivos. Había múltiples maneras de sublevarse. Desde la cotidianidad, en el ámbito de la cultura, en eso nuestro sabio don Fernando Ortiz, cuando ha trabajado los temas de la transculturación, del mestizaje, trabajó con mucho tino y con mucha fuerza las múltiples maneras de poder ir asociando el universo cultural heterogéneo, porque tampoco era un solo universo. Alberto podrá hablar de esto. Venían de diferentes etnias en África, los que venían de África, y tenían que primero compenetrarse en esa diversidad del panteón y de esa cosmovisión religiosa diversa que venía de África, pero al mismo tiempo asociarse para enfrentar un portentoso bloque cultural católico, apostólico, romano, que impedía la expresión de esas culturas. Y lo hicieron y para eso encontraron manera. Y en la propia cotidianidad, desde el apalancamiento, fugarse, el cimarronaje, hasta múltiples vías para lograr evadir, suavizar en algunos casos la esclavitud. No obstante, y por eso es importante los estudios también etnológicos en esa dirección, porque nos da la imagen no de un ser pasivo que aguantaba cuantos castigos y cuánto sufrimiento había, sino que buscaba también dentro de una sociedad eminentemente hostil formas de poder sobrevivir en primera instancia y sobrevivir también, que sobreviva su cultura, que creo que es lo más importante. Perder la cultura era perderlo todo. Y él no pierde en ningún momento su cultura. Lo que buscan manera de asociarla con la cultura prevaleciente, con el universo religioso prevaleciente. Ahora, está claro que libros como estos van a dar una idea justamente de la manera de expresar, esa expresión de la voz, en este caso de una clase.
Enrique Vázquez, de Milenio Jalisco, ¿sí se escucha? Sí, sí, Enrique. Sí, a mí me llama la atención si el documento, ¿qué puede revelar en términos de ruta? O sea, si ella en algún momento dice, yo soy de tal etnia, vivía en tal poblado, y si en algún momento ella habla de los lugares en los que estuvo pues durante toda esa, pues toda su vida. Y también me llama la atención esto que comentaban hace un momento. Uno puede darse cuenta por algunos otros libros y claro, películas y eso, sobre los trabajos a los que ellos tenían que realizar, y si, no sé si de repente también revela oficios que no se tenían como registrados, que también se les dejaban hacer a ellos. Esas dos, no sé si me pueden responder. Ella no revela ninguna etnia, ella no es de ninguna etnia porque ella nace esclava y nace, su madre tampoco era africana. Ella nace en Bermudas, ya esclava, ella, porque no había esclavitud y no se habían emancipado. Ella no es de ninguna etnia en particular porque ella nace en esta, y sí va relatando todos los lugares por donde ella pasó, en Bermuda, en Isla Sal, en Antigua, cuando fue a Inglaterra, cuando regresó a Bermuda. Ella va relatando su tránsito por diferentes países del área y qué fue lo que tuvo que hacer en cada lugar. Ella lo que sí nunca llegó a trabajar en las plantaciones, supuestamente era una esclava doméstica, pero que la mandaban a trabajar y tenía que atender el ganado. En su relato ella explica cómo ella, bueno, una de las primeras experiencias que ella tiene es cuando ella llega a esa casa donde ella finalmente está ahí, con esa familia, a causa de los maltratos, de los azotes que el amo le propina a una esclava que era de origen francés, que estaba embarazada. Ella pare antes de fecha y muere. Y ella tuvo que asumir todo lo que aquella otra esclava, pobrecita, que era la única que la había tratado bien, tuvo que asumir la atención del ganado, la alimentación del ganado, limpiar, atender a los menores de la casa, cocinar, lavar, de todo. Sí, ella va relatando los diferentes, según sus viajes, vamos a decirlo, por los diferentes países, qué es lo que predominaba en cada lugar y qué era lo que ella tenía que hacer. Incluso cuando ella va a Isla Sal, ella la alquila, esa familia la alquila a otro amo, hasta eso. Y sobre cuál era la segunda parte, pienso que sí, que debe estudiarse. Este es el primero que conocemos de una mujer. Hay otros muchísimos relatos de esclavos. Los historiadores me superan en eso. Sí, pero creo que está. Sería Sí, ya está con. el punto de partida para seguir conociendo otros relatos de otros países que quizás no son tan conocidos o quizás son conocidos a nivel local, pero no son conocidos en el resto de la comunidad americana. Y pienso que este punto de partida nos da la pauta para seguir divulgando o seguir luchando por la justicia racial en esta comunidad americana.
Bueno, pues excelente. No sé si haya, Mireya, ¿tenemos alguna otra pregunta? No veo alguna otra manita levantada, pero pues es la oportunidad para invitarles si desean expresar alguna inquietud, alguna pregunta. Y aprovecho para también pedirles, Rubén, que mencionen nuevamente los lugares precisos, fechas y horas de las presentaciones en La Habana. Nos preguntan por ahí qué precio va a tener el libro en las tiendas. Y pues eso, por lo pronto si podemos responder eso. A ver si los compañeros en La Habana nos precisan la dirección de Casa de África, donde será una de las presentaciones. Bueno, en la Casa de África se va a hacer el viernes 22 de abril, 10 de la mañana. La Casa de África, ubicada en el centro histórico, en la calle Obrapía, número 157, entre San Ignacio y Mercader. Ahí lo esperamos. De acuerdo. Y luego hay otra de la del 26. La otra presentación. La otra va a ser en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en la calle 17 y H, en el Vedado. Eso es el 26. 26, el día 26 de abril. 4 de la tarde. Muy bien, pues ahí están ya las fechas en las que se estará presentando esta obra. Ahorita el precio del libro, si no mal recuerdan, está en 249 o 300 pesos, una cosa así. Entonces, para el público, bueno, pues tiene servicio a domicilio si se meten a la editorial www.edicionesdelirio.com.mx. Ahí lo consiguen y ahí envío a domicilio. Aquí, entonces, esos serían los datos y ya estará disponible en las diferentes librerías también. Es justo lo que pregunta Enrique Vázquez a través del chat. ¿Cómo será la distribución? Ya estás mencionando que estará disponible en las principales librerías, por lo pronto de la Ciudad de México, ¿verdad, Rubén? Sí, por lo pronto de la Ciudad de México. Y déjenles, ojalá esto ayude, abone. Estamos haciendo la gestión a través de vinculación con el Fondo de Cultura Económica para que el catálogo de la editorial, incluyéndose este libro, pueda estar en las diferentes sedes de Iberoamérica del Fondo de Cultura. Estamos trabajando en esa gestión. Sabemos que en La Habana, bueno, en Cuba también va a haber una sede del Fondo de Cultura, una librería, de tal suerte que si esto nos va bien, podemos hacer bien la gestión, pues estarán disponibles no solamente este libro, sino o parte del catálogo de la editorial en las diferentes sedes del Fondo de Cultura a nivel ya de Iberoamérica. Gracias, Rubén. Y con respecto a plataformas, va a estar, como decía Rubén Mendieta, en la página web de Ediciones Delirio. Ahí hay una manera de acudir, consultar todo el catálogo, localizar este título y adquirirlo, ¿verdad, Rubén? Así es, lo pueden ahí adquirir en línea, pues de las diferentes maneras en que se hace una compra, como en otras plataformas en línea, una tarjeta, etcétera, y ya, ahí se dejan los datos y bueno, hay todo un enlace, un seguimiento, y se les hace el envío a través de los servicios de paquetería. Se hace el envío de la edición. Pues no sé si haya alguna otra pregunta. Sí. Si alguien tiene alguna otra pregunta por ahí, pues aprovechemos que están participando desde La Habana y desde pues Morelos y Ciudad de México para este lanzamiento editorial. Excelente. Bueno, y decirles que a partir de este momento, pues vamos a hacerles llegar a los periodistas que hoy hicieron conexión un ejemplar para que ya lo tengan. Pues los que están aquí en la Ciudad de México, pues será obviamente mucho más rápido porque hoy mismo tal vez les pueda llegar. Los que están en provincias y nos dejan los datos a través de Mireya, se los hacemos llegar con mucho gusto. Una edición para que la tengan
porque como dijo Ana Elena y dijeron los compañeros en Cuba, se va a volver una joya además tener esta edición, por todo lo que significa. Sí, por favor, de quienes no tengo los domicilios postales, si me pueden enviar vía WhatsApp a dónde hacerles llegar el ejemplar, con mucho gusto lo gestionamos para que lo tengan a la brevedad. Que además es una edición bilingüe, o sea, es la traducción, pero también viene, digamos, el original en inglés, y bueno, pues entonces se vuelve también muy interesante esta edición, por esas razones. Sí, me parece que Miguel Ángel, porque bueno, obviamente ahorita no les hemos mostrado ni la portada, recordemos que se trata de un lanzamiento y todavía no tienen el libro, pero me gustaría, Miguel Ángel, si tienes el libro a la mano, poderlo mostrar en pantalla, si eres tan amable. Sí. Muchas gracias. Sí, si lo ves allí, ¿logras visualizarlo? Sí, sí se ve. Sí, y Rubén también lo tiene, ¿no? Rubén, tú lo tenías. Ah, Solo pero que recuerda que Rubén tiene por ahorita el el brazo paralizado. Me bajan a la parte de atrás. Ah, sí. Okay. Si quieres ojearlo un poco, por favor, Miguel Ángel. Mostrar Sí, el índice un poquito. Tenemos todo el desarrollo del diseño y la diagramación del libro realizado por Patricia Reyes Fernández, la directora artística de Ediciones del Lirio. ¿Sí? Realmente es una bella edición. La selección de las familias tipográficas, un gran acierto en la selección de las familias tipográficas del libro, también inspirados en el documento original de la tercera publicación de Mary Prince en Londres en 1831. Tenemos un mapa, el libro incluye un mapa de los viajes de Mary Prince para ese momento, para esa época, ¿sí? que hemos introducido en la edición en lengua española, ¿sí? Y un índice que es realmente la estructura del libro y que le facilita al lector, digamos, la ruta de la lectura misma del documento, de este documento histórico, de este relato histórico. Ok. Ah, mira, nos pregunta Virginia Bautista, perdón, que si pueden adelantar qué otros títulos van a salir dentro de esta colección Justicia Racial. Sí, ese es un tema que estamos evaluando con el Instituto de Historia de Cuba, ¿sí? Porque hay otras traducciones, hay propuestas de traducciones en marcha y documentos de relatos de esclavos pertenecientes a los archivos históricos de la esclavitud en Cuba, ¿no, Joel? En el prólogo que hace la doctora Carmen Barcia, ella expone al inicio toda una serie de testimonios y memorias de esclavos que vamos a tener en cuenta para la continuidad, darle continuidad a la colección, enriquecer la colección. De hecho, en Cuba tenemos un poeta que parte de su origen es esclavizado, que es Manzano, importante poeta. En este caso no llevaría traducción, pero por supuesto que la inmensa mayoría del listado del que disponemos son de las Antillas inglesas. Y bueno, en este sentido sí va a llevar toda la labor de traducción, pero lo importante es eso, ver a partir de diferentes experiencias, diferentes entornos territoriales, nacionales, diferentes procedencias, bien de África, bien criollos, y de géneros, sean hombres, sean mujeres, porque eso es lo que le da la riqueza a un fenómeno, evidentemente que no va a ser aprendido en toda su complejidad solo a partir de estos textos, pero estos textos sin duda van a sentar pauta para orientar lecturas o otras lecturas que puedan ir complejizando ese universo tan difícil y tan duro, tan triste que fue la esclavitud. Y por eso la colección va en esa orientación, va en esa dirección, como dice, es de justicia. Es una... Sí, muy bien. Además, abonando, si bien no entra dentro de la colección de Justicia Racial, porque empezamos con este libro de Mary Prince, la editorial sí tiene otro material y va a tener más material
magisteriales que incluso vamos a presentar en Cuba, que es un libro del poeta Roberto López Moreno. El libro se llama Négridas. Négridas. Es un poemario, es un canto a la negritud que existió, según cuenta él, en la región de Chiapas, que aunque ahora no hay negros, sí corre sangre entre digamos, en esta región, en este estado, de lo que fue, sin haber habido tal vez esclavos negros, sí hubo negritud. Y por eso lanzamos este libro que se llama Négridas, del poeta Roberto López Moreno, y que también será presentado ahora en La Habana el día 29 y 30 de este mes. Para antes de despedirnos y en caso de que no hubiera otra pregunta, Rubén, ¿han pensado ya también en alguna presentación en la Ciudad de México para este maravilloso libro, La historia de Mary Prince? Sí, estamos gestionando el espacio, estamos gestionando el lugar que puede ser el Museo de Culturas Populares o el Museo de Arte Popular también. Hacia el día, también por estas fechas del día 22, estamos nada más en proceso de que nos autoricen los espacios o el espacio, y les estaremos avisando con mucho gusto de la presentación ya presencial, vinculado además esta presentación pues con todo el activismo de las luchadoras afrodescendientes en nuestro país. Estaremos haciendo esta vinculación con estos movimientos, con una de las principales, diría yo, activistas, luchadoras afrodescendientes, como es Nadia Sanders, aquí en México. Entonces, solamente estamos en espera de que nos den la autorización del espacio y lo lanzaremos con mucho gusto. Perfecto, pues muchas gracias. No sé si alguien quiera agregar algo más ya para cerrar este hermoso encuentro. Bueno, Mireya, darle las gracias a Joel, Alberto y Ana Elena por su aporte extraordinario hoy en esta rueda de prensa, el esclarecimiento lúcido, preciso del sentido de esta publicación en este esfuerzo conjunto, en este esfuerzo editorial conjunto de Ediciones del Lirio, del Instituto de Historia de Cuba y de Centauri Press. Si Joel, si Ana Elena, si Alberto quieren agregar algo para despedirnos, bienvenidos. Solamente darle las gracias a ustedes. Miguel, trabajar con Ediciones El Lirio, y bueno, los contactos directos han sido con Miguel Ángel y por supuesto que aquí con mi colega y amiga Ana Elena, pieza clave en tanto traductora. Pero trabajar con Ediciones El Lirio ha sido un placer. O sea, el trabajo es importante, necesario, pero si se hace con gusto y se hace desde el compromiso y desde el rigor, desde la profesionalidad, pues bueno, el placer es doble. Y en ese sentido, darle las gracias a Rubén y a su editorial, a Miguel Ángel, por toda su profesionalidad y esos sentimientos humanos que tiene. Y bueno, continuaremos trabajando. Y yo pienso que ha sido un trabajo colectivo muy bonito. Hemos trabajado de verdad, hemos trabajado con gusto, pero hemos trabajado con el corazón. Y todo lo que se haga de esta manera, poniendo el empeño, siempre sale bien. Yo pienso que el libro ha sido un logro, está precioso. Yo estoy muy contenta, por supuesto, pero ha sido un trabajo colectivo que se ha trabajado duro, se ha trabajado con mucho ahínco para que el libro saliera, porque ha sido corto el tiempo. Gracias, Ana Elena. Alberto ya se fue. Okay. Se fue. Ok, bien, Rubén, te dejo la palabra para la despedida
del equipo de periodistas, los amigos periodistas, de Mireya y de la editorial. Adelante. Sí, no, gracias. Sobre todo, agradecer de verdad a los compañeros periodistas que pudieron estar atentos a esta charla para este lanzamiento, porque, pues digo, para nosotros es de suma importancia que se conozca esta historia, que se conozca este material y bueno, agradecer también pues a los compañeros en Cuba que pudieron hacer esta conexión muy importante y bueno, pues a nombre de la editorial, a nombre de todo el equipo, somos muchos en la editorial los que están detrás haciendo todo un trabajo de equipo, bueno, pues a nombre de todos ellos, darles las gracias a todos, a ti Miguel Ángel, y vuelvo a repetir, a La Habana, los compañeros de La Habana y a los compañeros periodistas. Gracias Mireya por este enlace, por esta conexión con todos ellos, y pues estaremos en contacto próximamente. Pues muchas gracias a todos, buena tarde ya, buen fin de semana y esperemos tener pronto más noticias. Gracias a todos. Un abrazo a todos. Chao Joel, chao Ana Elena. Cuídense mucho. Ok.